La historia olvidada del nuevo comienzo. La historia de la humanidad está marcada por grandes acontecimientos que han definido nuestro curso como civilización. Entre estos eventos monumentales, pocos han capturado tanto la imaginación como el relato del diluvio universal y la posterior reconstrucción de la humanidad a través de un solo hombre y su familia. Línea genealógica de Caín. Caín, hijo de Adán y Eva. Primer asesino en la historia bíblica, mató a su hermano Abel. Desterrado por Dios y marcado para que nadie lo matase. Fundador de una ciudad, un acto significativo, el primer constructor urbano en la Biblia. Enoc, hijo de Caín. No debe confundirse con el Enoc descendiente de Set, que caminó con Dios. Se le atribuye la fundación de una ciudad, lo cual lo convierte en un símbolo de civilización humana. Irad, Meujael, Metusael, Lamec. Personaje clave entre los descendientes de Caín. Tomó dos mujeres, Ada y Zila, introduciendo la poligamia en la narrativa bíblica, además se vanagloriaba en la intimidad de su hogar de su excesiva violencia. Padre de tres figuras destacadas. Hijos de Lamec, los tataranietos de Caín. Jabal, padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fundador del estilo de vida nómada pastoril. Jubal, padre de todos los que tocan arpa y flauta. Considerado el inventor de la música y de los instrumentos. Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Primer herrero. Símbolo del avance tecnológico temprano. Naamá, única mujer mencionada en esta línea. No se dan detalles sobre ella, pero su inclusión es notable. Caín como arquetipo del ser humano separado de Dios, marcado, errante, pero aún creador. Su descendencia representa el desarrollo de la civilización sin la guía divina. Ciudad, arte, ganadería, metalurgia, poligamia, todo aparece por primera vez en esta línea. Pero también surge la violencia justificada, como se ve en las palabras de Lamec. Yo maté a un hombre por haberme herido, y a un joven por haberme golpeado, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Génesis 4, 23 u 24. Esto puede interpretarse como el desequilibrio ético. Lamec no se arrepiente como Caín, sino que se gloría en su venganza. Una distorsión progresiva del pecado en generaciones que no caminan con Dios. Comparación histórica y cultural. Este linaje representa los logros culturales humanos sin mención de Dios. Puede compararse con otras culturas antiguas donde la invención de las artes y la metalurgia también era atribuida a figuras fundacionales, como Enkidu y Gilgamesh, Mesopotamia. Prometeo, mitología griega, fuego y metalurgia. ¿Puede la civilización prosperar moralmente separada de su origen espiritual? La historia del diluvio universal no es solo un relato antiguo. Es un espejo que refleja nuestra propia realidad. ¿Qué nos dice sobre la condición humana? ¿Sobre nuestra relación con lo divino? ¿Y por qué esta historia aparece en culturas de todo el mundo? Para entender quién era Noé, debemos remontarnos a sus ancestros. El libro de Génesis registra meticulosamente la línea genealógica desde Adán. Según Génesis 5, 1-2. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. La genealogía continúa con 10 generaciones desde Adán hasta Noé. Adán, quien vivió 930 años. Set, hijo de Adán, vivió 912 años. Enos, hijo de Set, vivió 905 años. Cainán, hijo de Enos, vivió 910 años. Maalaleel, hijo de Cainán, vivió 895 años. Jared, hijo de Maalaleel, vivió 962 años. Enoc, hijo de Jared, vivió 365 años, y caminó con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Matusalén, hijo de Enoc, vivió 969 años, la persona más longeva registrada en la Biblia. Lamec, hijo de Matusalén, vivió 777 años. Noé, hijo de Lamec, que no es el mismo, que fue el primer polígamo de la humanidad. Nos queremos detener en Enoc, e investigamos a Enoc. Claro, Enoc,
La figura misteriosa que caminó con Dios y desapareció sin ver la muerte, Génesis 5, 21-24, ofrece perspectivas fascinantes. La figura de Enoc puede interpretarse como un ideal de integración y armonía interna. Su caminar constante con Dios sugiere una vida de profunda conexión con sus valores y creencias trascendentes. Esto podría reflejar un estado de coherencia, donde sus acciones y pensamientos están alineados con un sentido de propósito superior. Resiliencia y propósito. En un mundo descrito en Génesis como crecientemente corrupto, capítulo 6, la figura de Enoc destaca por su rectitud. Esto podría interpretarse como una fuerte resiliencia ante las influencias negativas de su entorno, arraigada en un profundo sentido de propósito y conexión espiritual. Introversión y reflexión. La idea de caminar con Dios puede evocar una imagen de introspección y contemplación. Esto podría sugerir una personalidad inclinada a la reflexión interna y a la búsqueda de significado a través de la conexión espiritual, en contraposición a una dependencia excesiva de la validación externa. Legado de misterio. Su desaparición sin experimentar la muerte añade una dimensión de trascendencia del ego. La tradición posterior que lo asocia con sabiduría y revelaciones, como en el libro de Enoc apócrifo, sugiere una figura que superó las limitaciones de la existencia terrenal ordinaria, convirtiéndose en un símbolo de conexión directa con lo divino. Teológicamente, Enoc es una figura crucial que prefigura importantes conceptos. Justificación por la fe y la obediencia. Su caminar con Dios es interpretado teológicamente como una vida de fe práctica y obediencia a la voluntad divina. No se menciona una gran hazaña o un pacto específico, sino una relación continua y fiel con Dios. Esto sienta un precedente para la idea de que la rectitud se manifiesta en la comunión constante con lo divino. Prefiguración de la traslación y la vida eterna. Su desaparición sin ver la muerte es un evento único en el Antiguo Testamento, junto con Elías. Teológicamente, esto se interpreta como una traslación directa a la presencia de Dios, evitando la mortalidad común. Esto puede verse como una prefiguración de la promesa de la vida eterna para aquellos que son justos ante Dios. Testigo profético. En la tradición judía y cristiana posterior, especialmente en el libro de Judas 1, 14-15, que cita el libro de Enoc, Enoc es visto como un profeta que advirtió sobre el juicio venidero. Esto añade una dimensión a su caminar con Dios, sugiriendo que su relación íntima con lo divino le permitió discernir y comunicar la voluntad de Dios. Misterio de la elección divina. La razón específica por la que Enoc fue elegido para esta experiencia única sigue siendo un misterio. Teológicamente, esto subraya la soberanía de Dios y su libertad para actuar de maneras que trascienden la comprensión humana. En resumen, Enoc representa un ideal de integridad a través de una profunda conexión espiritual, y teológicamente, prefigura temas de justificación por la fe, la promesa de la vida eterna y el misterio de la elección divina. Su breve pero impactante mención en el Génesis ha generado una rica tradición interpretativa a lo largo de la historia. Génesis 5, 28-29 nos relata el nacimiento de Noé. Y vivió Lamec 182 años, y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Este pasaje es fascinante porque revela las expectativas puestas sobre Noé desde su nacimiento. El nombre Noé proviene del hebreo Noch, que significa descanso o consuelo. Lamec esperaba que su hijo trajera algún tipo de alivio a la humanidad, que según el texto estaba viviendo bajo los efectos de la maldición que Dios había pronunciado sobre la tierra después de la caída de Adán y Eva. Noé nació en un momento crítico de la historia humana. Según los registros bíblicos, Noé tenía 500 años cuando engendró a sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, como se menciona en Génesis 5 y 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Es importante notar que, en el mundo antediluviano, según los textos bíblicos, los seres humanos vivían vidas extremadamente largas, alcanzando varios cientos de años. Esto ha sido objeto de numerosos debates entre historiadores, teólogos y científicos. Algunas teorías sugieren condiciones ambientales diferentes antes del diluvio,
como una posible capa protectora en la atmósfera que filtraba la radiación nociva, o diferencias en la manera de contar el tiempo. Independientemente de cómo interpretemos estas edades, el texto bíblico presenta a Noé como un hombre que vivió en dos eras distintas de la historia humana, sirviendo como puente entre ambas. ¿Cómo era el mundo antes del diluvio? La Biblia nos ofrece algunas pistas fascinantes. Génesis 6, 1-4 describe un periodo enigmático. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí vemos un patrón profundo, la limitación como respuesta a la transgresión. Dios establece un límite a la vida humana. Desde una perspectiva, podemos entender esto como el establecimiento de fronteras, un concepto crucial en el desarrollo humano. Este pasaje ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Algunos ven a los hijos de Dios como seres angélicos que se mezclaron con humanos, otros como descendientes de Set que se casaron con descendientes de Caín, y otros como poderosos gobernantes o nobles que tomaron múltiples esposas. La interpretación tradicional judía y algunos padres de la Iglesia primitiva consideraban que los hijos de Dios eran seres angélicos que se rebelaron. Esta lectura se apoya en textos como el libro de Enoc y tiene paralelos con mitos griegos sobre dioses y humanos. Sin embargo, otros teólogos como Agustín argumentaron que se trataba de descendientes piadosos de Set que se corrompieron al mezclarse con las líneas impías de Caín. Lo que resulta claro es que el texto describe un mundo muy diferente al nuestro, con referencias a gigantes o nefilim y a valientes o héroes de renombre. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia. Lo que sigue es una descripción sombría del estado moral de la humanidad. Génesis 6, 5-7 nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El texto describe un mundo sumido en una corrupción moral profunda, donde la violencia y la maldad se habían vuelto endémicas, crónico, permanente. Génesis 6, 11-12 amplía esta descripción. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Filosóficamente, este relato plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del mal. ¿Es la maldad una fuerza inherente al ser humano o una corrupción de algo originalmente bueno? Este pasaje sugiere lo segundo, alineándose con la visión platónica y agustiniana del mal como privación del bien. Notemos que el texto menciona dos tipos de pecado que provocan la intervención divina: la corrupción moral y la violencia. Esto establece un patrón que veremos repetido a lo largo de toda la Biblia. Dios tolera muchas cosas, pero la injusticia sistemática y la violencia desatada provocan su juicio. En medio de este panorama desolador, Noé se destaca como una excepción. Génesis 6, 8-9 nos dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé.
En medio de un mundo corrupto, encontramos la figura de Noé, presentado como una excepción moral. Esto establece un patrón narrativo que veremos repetido en historias como la de Lot en Sodoma, el remanente justo que Dios preserva cuando juzga al mundo. La frase perfecto en sus generaciones ha sido interpretada tanto en términos morales como posiblemente genéticos, sugiriendo que Noé había mantenido tanto la pureza moral como posiblemente la integridad genética en un mundo que se había corrompido en múltiples niveles. Ante la inminente destrucción, Dios da a Noé instrucciones precisas para construir un arca que salvaría a su familia y a representantes de todas las especies animales. Génesis 6, 14-16 detalla estas instrucciones. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Estas dimensiones, traducidas a medidas modernas, serían aproximadamente 135 metros de largo, 22,5 metros de ancho y 13,5 metros de alto, asumiendo un codo de 45 centímetros. Esto daría al arca un volumen de aproximadamente 40,000 metros cúbicos, comparable al de 570 vagones modernos de tren de carga. La madera de gofer mencionada no tiene una identificación definitiva en la botánica moderna, pero muchos estudiosos sugieren que podría tratarse de ciprés, conocido por su resistencia a la descomposición, o posiblemente cedro. Teológicamente, el arca se ha interpretado como un símbolo de salvación. En la tradición cristiana, se ve como prefiguración de la Iglesia o de Cristo mismo. San Pedro, en su primera epístola, compara explícitamente el bautismo con el evento del diluvio. Pero más allá de interpretaciones posteriores, el texto mismo nos muestra a un Dios que proporciona un medio de escape antes del juicio, estableciendo un patrón que se repetirá en narrativas como el Éxodo. Las instrucciones también incluyeron calafatear el arca con brea, una técnica de impermeabilización utilizada hasta tiempos modernos en la construcción naval. Génesis no especifica cuánto tiempo tomó construir el arca, pero podemos hacer algunas inferencias. Génesis 6, 3 menciona un periodo de 120 años, que algunos interpretan como el tiempo de advertencia antes del diluvio. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Si este fue el periodo de construcción, representaría una empresa monumental para Noé y probablemente sus hijos y trabajadores contratados. Otro detalle fascinante es que Dios especificó exactamente qué animales debían ser llevados al arca. Génesis 6, 19-20 dice: Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida. Filosóficamente, resulta interesante que Dios ordene preservar la biodiversidad. A diferencia de otras narrativas de diluvio que se centran exclusivamente en los humanos, la Biblia muestra una preocupación por toda la creación viviente, reflejo de una cosmovisión donde los animales tienen valor intrínseco como parte del orden creado. El diluvio representa un poderoso arquetipo universal, la inundación que destruye para luego permitir un renacimiento. Jung señalaría que el agua en los sueños y mitos frecuentemente simboliza el inconsciente colectivo, y una inundación representa la irrupción de contenidos inconscientes que pueden ser tanto destructivos como regeneradores. Sin embargo, más adelante, en Génesis 7, 2-3, se añade un detalle importante. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Esta distinción entre animales limpios e inmundos es significativa. Aunque la ley dietética formal no se establecería hasta mucho después en el tiempo de Moisés, parece que ya existía algún tipo de comprensión sobre esta clasificación.
Los animales limpios serían útiles no solo para repoblar la tierra, sino también para el sacrificio y eventualmente para alimento. El arca estaba diseñada con 3 pisos, ventilación y compartimentos internos. Era esencialmente un cofre de flotación, no diseñado para navegación sino para estabilidad y supervivencia. Su proporción de 6:1 longitud es notable por su estabilidad, similar a la utilizada en muchos diseños modernos de buques cargueros. En cuanto a la logística de mantener a tantos animales, debemos considerar que según su especie no necesariamente corresponde a nuestra moderna clasificación de especies. Podría referirse a tipos o familias más amplias de animales, lo que reduciría significativamente el número total necesario para preservar la diversidad genética. Después de completar los preparativos, llegó el momento del diluvio. Génesis 7, 6-10 nos dice: Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer, y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios, y de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. La descripción del diluvio es especialmente intrigante. Génesis 7, 11-12 describe un evento catastrófico que va más allá de una simple lluvia. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Esta descripción sugiere un evento geológico masivo, fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, combinado con un fenómeno atmosférico sin precedentes, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Muchos geólogos y científicos que estudian la posibilidad histórica del diluvio sugieren que esto podría describir actividad tectónica significativa, posiblemente incluyendo erupciones volcánicas submarinas y el colapso de un supuesto dosel de vapor que algunos teorizan podría haber existido en la atmósfera primitiva. Génesis 7, 17-20 describe la magnitud de la inundación. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. La descripción bíblica presenta un diluvio que cubrió incluso las montañas más altas, sugiriendo un evento global que transformó radicalmente la geografía terrestre. Este aspecto del relato ha sido uno de los más debatidos entre científicos e historiadores. Algunos argumentan a favor de una inundación literalmente global, mientras que otros sugieren que podría referirse a una inundación regional masiva que cubrió todo el mundo conocido de la época, posiblemente en la región de Mesopotamia. Génesis 7, 21-23 describe las consecuencias devastadoras. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé, y los que con él estaban en el arca. La duración total del diluvio fue considerable. Génesis 7 24-8, 3-5 nos dan el cronograma. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de los 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. El texto ubica el lugar donde el arca finalmente reposó como los montes de Ararat, una región que corresponde a partes del este de Turquía, el oeste de Armenia y el noroeste de Irán en la actualidad. A lo largo de los siglos,
numerosas expediciones han intentado localizar restos del arca en esta región, especialmente en y alrededor del monte Ararat, aunque sin evidencia concluyente hasta la fecha. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia. Después de que las aguas retrocedieron lo suficiente, Noé envió aves para verificar las condiciones. Primero un cuervo, y luego una paloma en 3 ocasiones. Génesis 8 y 11 relata un momento emblemático. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Finalmente, aproximadamente un año después del inicio del diluvio, llegó el momento de salir del arca. Génesis 8, 15-17 dice: Y habló Dios a Noé, diciendo: Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. El primer acto de Noé al salir del arca fue de adoración y gratitud. Génesis 8 y 20 relata: Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Esta es la primera mención explícita en la Biblia de la construcción de un altar, marcando un momento significativo en la historia religiosa. En respuesta a este acto de adoración, Dios establece un pacto con Noé y toda la creación, prometiendo no volver a destruir toda vida con agua. Génesis 9, 11-13 registra: Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris se convierte así en un símbolo universal del pacto de Dios con la humanidad. El capítulo 9 introduce uno de los conceptos teológicos más importantes de la Biblia: el pacto o berit en hebreo. Este es el primer pacto formal entre Dios y la humanidad, y notablemente, incluye a todas las criaturas vivientes. Lo revolucionario de este pacto es que es incondicional. A diferencia de pactos posteriores, Dios no exige nada a cambio, sino que se compromete unilateralmente a no destruir la tierra con otro diluvio. El arco iris como señal visible es un recordatorio constante de esta promesa divina. El pacto representa la necesidad humana de estructura y seguridad después del caos. Este patrón de destrucción seguida de un nuevo orden con garantías es profundamente resonante con la experiencia humana de trauma y recuperación. Con este nuevo comienzo, Dios también establece nuevos parámetros para la humanidad. Génesis 9, 1-7 registra estas instrucciones que incluyen la autorización para comer carne, prohibiciones contra comer sangre y el establecimiento de la pena capital por asesinato, constituyendo así las bases de lo que algunos estudiosos consideran un código legal primitivo. Génesis 9, 20-21 nos da un vistazo a la vida posterior de Noé. Después comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Este pasaje muestra una faceta humana de Noé, quien a pesar de ser descrito como justo, no era perfecto. El incidente llevó a consecuencias significativas para sus descendientes, especialmente para Canaán, hijo de Cam, quien fue maldecido después de que su padre viera la desnudez de Noé y actuara irrespetuosamente. Nos muestra una dinámica familiar y los primeros signos de fractura social. Noé vivió 350 años después del diluvio, muriendo a la edad de 950 años según Génesis 9, 28-29.
Durante este tiempo, sus 3 hijos comenzaron a repoblar la tierra, dando origen a las diversas naciones del mundo antiguo. Génesis 10, conocido como la Tabla de las Naciones, proporciona un fascinante registro genealógico de cómo los descendientes de los 3 hijos de Noé se dispersaron y formaron las diversas naciones del mundo antiguo. De Jafet, según Génesis 10, 2-5, descendieron los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer: Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual, según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Estos pueblos se asocian principalmente con las regiones de Europa, Asia Menor y partes de Asia Central, incluyendo lo que luego serían los griegos, escitas y otros pueblos indoeuropeos. De Cam, según Génesis 10, 6-20, descendieron los hijos de Cam: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. El texto continúa listando numerosos descendientes, incluyendo a Nimrod, descrito como el primer poderoso en la tierra y fundador de varias ciudades importantes, incluyendo Babel. Estos pueblos se asocian principalmente con África, especialmente Egipto y Etiopía, partes de Arabia y Canaán, actual Líbano, Israel, Palestina. De Sem, según Génesis 10, 21-31, descendieron. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. El texto lista numerosos descendientes, asociados principalmente con pueblos semíticos del Medio Oriente, incluyendo los hebreos, arameos, asirios y elamitas. Esta tabla de las naciones representa uno de los documentos más antiguos que intenta categorizar sistemáticamente los diversos pueblos del mundo conocido en la antigüedad. Aunque simplificada, muestra sorprendentes correlaciones con lo que sabemos por la arqueología y lingüística moderna sobre las migraciones y desarrollos de pueblos antiguos. Génesis 11, 1-2 comienza el relato de la Torre de Babel con una situación unificada para la humanidad. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. La tierra de Sinar se identifica generalmente con Mesopotamia, específicamente la región de Babilonia en el actual Irak. Esta fértil llanura entre los ríos Tigris y Éufrates fue cuna de algunas de las primeras civilizaciones humanas. Génesis 11, 3-4 describe el ambicioso proyecto. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este pasaje es notable por su precisión arqueológica. En Mesopotamia, a diferencia de Egipto o Canaán, la piedra era escasa, y el principal material de construcción era efectivamente el ladrillo cocido, unidos con betún o asfalto natural que era abundante en la región. La descripción de una torre cuya cúspide llegue al cielo ha llevado a muchos a asociar este proyecto con los zigurats mesopotámicos, enormes estructuras escalonadas con templos en la cima que simbolizaban la conexión entre el cielo y la tierra. La motivación detrás del proyecto, hagámonos un nombre, sugiere orgullo humano y posiblemente una rebelión contra el mandato divino de llenar la tierra dado en Génesis 9:1. La concentración de poder en un solo lugar contradecía el plan divino de dispersión y diversidad. Génesis 11, 5-7 describe la intervención divina. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Este pasaje usa un lenguaje antropomórfico para describir a Dios descendiendo y usa un plural, descendamos, que algunos interpretan como una referencia a la Trinidad. La intervención divina se centró en la confusión del lenguaje, un evento que efectivamente fragmentaría la unidad humana y forzaría la dispersión que Dios había ordenado originalmente. Génesis 11, 8-9 describe el resultado.
Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La palabra Babel está relacionada con el hebreo Balal, que significa confundir o mezclar, aunque irónicamente, el nombre babilonio original Babilu significaba puerta de Dios. Esta doble etimología crea un interesante juego de palabras en el texto original. Muchos arqueólogos e historiadores asocian la Torre de Babel con el Etemenanki, un enorme zigurat dedicado a Marduk en la antigua Babilonia, que se estima llegó a tener unos 90 metros de altura. Aunque fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia, sus restos actuales son mínimos. El relato de Babel proporciona una explicación etiológica para la diversidad de lenguas y culturas humanas. La lingüística moderna reconoce aproximadamente 7,000 idiomas distintos en el mundo actual, agrupados en unas 140 familias lingüísticas principales, un testimonio asombroso de la diversidad humana. Lo fascinante es que muchas culturas alrededor del mundo, desde los mayas hasta los súmeros, poseen historias similares sobre un tiempo ancestral cuando todos los humanos hablaban un mismo idioma. Hemos recorrido uno de los periodos más fascinantes y enigmáticos de la historia antigua, desde Noé y su familia como únicos supervivientes de un cataclismo global, hasta la dispersión de la humanidad tras el incidente de Babel. Este relato nos presenta varias reflexiones importantes. Primero, la historia de Noé nos muestra el concepto de un nuevo comienzo. Así como la tierra emergió renovada tras las aguas del diluvio, la humanidad recibió una segunda oportunidad, un tema recurrente en muchas tradiciones religiosas y culturales, la posibilidad de renovación y renacimiento. Segundo, la genealogía postdiluviana y la tabla de las naciones nos recuerdan nuestra interconexión fundamental. A pesar de nuestras aparentes diferencias, el relato bíblico sugiere que todos compartimos un ancestro común. La ciencia moderna, a través del estudio del ADN mitocondrial y el cromosoma E, ha llegado sorprendentemente a conclusiones similares sobre nuestro origen compartido. Tercero, la historia de Babel nos advierte sobre el orgullo humano desmedido, pero también nos muestra la increíble capacidad de logro cuando trabajamos unidos. El desafío permanente para la humanidad ha sido equilibrar el progreso tecnológico y cultural con la humildad y el respeto por valores trascendentes. Ya sea que tomemos estos relatos como historia literal, como metáforas con profundas verdades o como tradiciones culturales importantes, no podemos negar su impacto duradero en nuestra comprensión colectiva. Han moldeado sistemas legales, inspirado obras artísticas, y continúan informando debates sobre nuestros orígenes y propósito. Mientras la arqueología, la genética y otras ciencias continúan arrojando nueva luz sobre nuestro pasado remoto, estos antiguos textos siguen siendo puntos de referencia cruciales en nuestra búsqueda por entender quiénes somos y de dónde venimos. Si has disfrutado este recorrido por uno de los periodos más fascinantes de la historia antigua, te invito a que te suscribas a nuestro canal para más contenido similar. Estamos explorando las intersecciones entre textos antiguos, arqueología e historia para iluminar nuestro pasado compartido. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Dale like, pulgares hacia arriba. Suscríbete, campana. Compártelo para que más personas puedan disfrutar de esta historia. Detente y observa con atención. Este vídeo no es solo lo que parece a primera vista. Con cada nueva mirada, descubrirás matices antes invisibles. Las primeras impresiones capturan la narrativa superficial, pero son las visualizaciones posteriores las que desvelan las verdaderas intenciones del creador. Te invitamos a sumergirte varias veces en esta experiencia audiovisual, permitiendo que cada visualización transforme tu comprensión y enriquezca tu perspectiva. Porque este no es solo un vídeo para ver, sino para descubrir, hasta llegar a su esencia.